Saludos y bendiciones, apreciados amigos y hermanos. Gracias por acompañarnos nuevamente en el estudio de la palabra de Dios. En esta hora estamos estudiando la lección amor o egoísmo. Esa es la cuestión. Y para hoy, fieles en medio de la persecución. ¿De qué nos está hablando la reflexión de nuestro estudio hoy? Por favor, acompáñenme en oración para que lo sepamos después. Querido Padre, gracias te damos esta mañana por el privilegio de estudiar tu palabra. Bendícenos al hacerlo y danos la presencia de tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Mis amigos y hermanos, hoy estamos estudiando dos aspectos importantes de nuestra lección para hoy. Y es que durante los primeros siglos del cristianismo, la iglesia cristiana creció grandemente hasta convertirse prácticamente en una experiencia única en el primer siglo de la era cristiana. A pesar de las torturas y de los encarcelamientos y de la muerte que enfrentaba cada uno de los cristianos, mis hermanos y amigos, no por eso la iglesia dejó de crecer. Decenas de miles de personas se convertían y sus vidas eran transformadas y cambiadas por el poder del Espíritu Santo. En Hechos 2:41, 4:4 y 31 y 5:42 y 8:1 al 8 nos enseñan estos versículos la forma como la iglesia crecía y cómo se añadían nuevas personas a la iglesia. Y por eso en esta hora encontramos, mis hermanos, el siguiente pasaje. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y en Hechos 4:4 leemos: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. El versículo 31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y en Hechos 5:42 dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y luego dice Hechos 1:8 al 8, que Saulo asolaba a la iglesia, perseguía a los cristianos, y hombres piadosos llevaban a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Pero dice el versículo 3: y Saulo asolaba a la iglesia. Hermanos, la persecución se volvió encarnizada y los discípulos tuvieron que soportar diferentes tipos de persecución, amenazas, encarcelamientos, la persecución, la muerte misma. Pero con el poder del Espíritu Santo y valientemente predicaban al Cristo resucitado, y las iglesias se multiplicaban por toda Judea, Galilea y Samaria. Los bastiones del infierno eran sacudidos totalmente. Se quebraban los grilletes de Satanás. La superstición pagana se derrumbaba ante el poder de Cristo resucitado. El evangelio triunfaba contra todo pronóstico. Los discípulos ya no se escondían en el aposento alto como antes. Ahora salían a predicar por doquiera. El miedo se dispersó como una sombra que se desvanece. En su lugar, la fe llenó el corazón de todos los discípulos. En una visión del Jesús resucitado, les dio a ellos una nueva razón para vivir. Y nuestro gran Señor no solo les había dado la gran comisión, sino también la promesa: pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. El evangelio penetró hasta los rincones más remotos de la tierra, aunque el último de los discípulos que
murió a finales del siglo I, fue Juan, el autor del Apocalipsis, allá en la isla de Patmos. Otros recogieron la antorcha de la verdad y proclamaron al Cristo vivo. Plinio el joven, un gobernador de la provincia romana de Bitinia, en la costa norte de la actual Turquía, él escribió al emperador Trajano alrededor del año 110 después de Cristo. La declaración de Plinio es significativa porque casi fue 80 años después de la crucifixión. Plinio describió los juicios oficiales que efectuaban para encontrar y ejecutar a los cristianos. Manifestó que, y aquí viene la declaración, muchas personas de todas las edades, clases y de ambos sexos están siendo puestas en peligro por acusaciones, y esto continuará. El contagio de esta superstición, hablando del cristianismo, decía él, se ha extendido no solo en las ciudades, sino también en las aldeas y en los distritos rurales. Esto lo dice Henry Bettenson en documentos de la Iglesia Cristiana de Oxford University Press, 2011, página 4. A pesar de los ataques crueles del diablo, la iglesia creció rápidamente. Y la pregunta que nos ocupa para nuestra reflexión de hoy es, ¿qué podemos nosotros aprender de la iglesia primitiva? ¿Qué puede ayudarnos a nosotros también a hacer crecer nuestra iglesia en este tiempo del fin? Por eso la reflexión de hoy es fidelidad en la persecución. Los comienzos fueron realmente esperanzadores. Las conversiones se contaban por miles. Los creyentes predicaban con poder, pero el enemigo estaba inquieto. Aquí, mis hermanos, encontramos amenazas, castigos, muerte, a causa de la persecución que fue levantada por Saulo de Tarso. Los discípulos se dispersaron por toda Jerusalén, Judea, Samaria, y se fueron por todos los rincones del mundo conocido. Jesús había dado a su iglesia una comisión y el poder para llevarla adelante. Ningún poder físico, ningún poder espiritual puede detener el avance del evangelio, para nada. Si Dios está en nuestro favor, mis hermanos, nadie podrá estar en contra de nosotros. Así como la iglesia tuvo poder, hoy también nosotros podemos tener el poder para, en medio de las pruebas y las dificultades. Una vez, mientras estábamos pastoreando y haciendo la obra misionera en la ciudad de Guatemala, una hermana llegó con sus tribulaciones y problemas, y lo que hicimos fue llevarla con nosotros a hacer la obra. Ahí se olvidaron todos los problemas. Lo mismo podemos hacer hoy. Por favor, mis amigos y hermanos, tomemos en cuenta la reflexión de hoy. Seamos fieles en medio de las dificultades, porque el Señor nos dio una tarea y nos dio el poder para llevarla a cabo. Oremos. Amado Padre, gracias por tu palabra. En esta hora bendícenos. Guía, Señor, nuestras vidas y danos tu Santo Espíritu y danos el poder para llevar adelante y a cabo la obra que tú nos has encomendado. Bendice a todos mis oyentes, bendice a mis seguidores en TikTok y en YouTube, en las redes sociales. Bendícelos en el nombre de Jesús. Amén.